Hola, mis almas oscuras. ¿Se han dado cuenta de que últimamente las banderas americanas han invadido todos los cementerios? Es como si alguien quisiera que cada fantasma o cadáver resucitado fuera extremadamente patriótico. Hablando de cadáveres resucitados, la película de esta noche tiene uno. Y no me refiero a un zombie come carne, sino al otro tipo de cadáver resucitado que siempre vemos en el género de terror clásico, el que es ensamblado por un científico loco, que casi siempre tiene apellido Frankenstein. Hoy les presento Santo contra la hija de Frankenstein, del 1972. Es una de las películas del Santo más originales. It's alive. Oh, it's alive. It's alive. It's alive. It's alive. Él ya se había enfrentado a otros científicos locos, pero esta vez es una científica loca que, como notarán, parece ser una ex-nazi. Y un ejemplo perfecto de cómo se comportan los elitas adictos al adenocromo. Les contaré más cuando vuelvan. Tengo algunas cosas que necesito desenterrar. ¿Por qué tardaron tanto? El doctor Yanko ha estado preguntando por usted. ¿Y la doctora no ha preguntado? No, ella no ha salido de su laboratorio. Con este ya van 7. Parece que la doctora Frankenstein quiere hacer un vivo con 7 muertos. Igual que su padre. ¡Tuerto! Tuerto, esa costumbre de pensar en voz alta.
Puede que te perjudique algún día. Perdóneme, doctor, pero usted ya sabe que yo respeto a la doctora más que nadie. ¿Cómo que la respetas más que a nadie? Tú confundes el miedo con el respeto. Sí, le tengo miedo. Hasta el doctor Yanko le tiene miedo. ¿A poco tú no? Si no fuera por ese suero que nos da cada vez que lo necesitamos, no seríamos sino unos miserables espectros. ¿O qué ya se te olvidó que tan viejos somos tú, yo, el doctor Yanko y todos los otros? Ya saben que aquí está prohibido hablar de edades. El cadáver ya está listo. Prepara el instrumental para extirparle los ojos y trasplantárselos a Ursus. Enseguida. Freda, tuviste que inyectarte otra vez. Pero si apenas hace 2 semanas... Y 2 semanas, 2 semanas. Ustedes, los efectos del suero siguen durando 3 meses. Pero en mí su duración ha ido disminuyendo. Eso se debe a que yo empecé a usarlo muchos años antes y mi organismo está saturado. La dosis anterior duró 2 semanas. Esta quizá dure 1. Siguiente 1 día y después nada. ¿Sabes quién es, verdad? Soy yo hace 30 años cuando empecé a usar el suero. ¿Te imaginas cómo estaría ahora? Sin contar con la momificación casi instantánea que produce la falta del suero. Creerás que estoy vencida, ¿no? Pues no. No estoy vencida gracias a Santo. ¿Pero estás segura de que su sangre sirva? Sí. Hace años lo vi luchar en los Estados Unidos. Y hace 1 mes lo vi luchar aquí. La misma agilidad. Los mismos reflejos. Ni el menor asomo de decadencia. ¿Me extrañó? Cuando terminó la lucha, me acerqué a él abriéndome paso entre una multitud de admiradores. Un hilito de sangre le salía de la nariz. Con mi pañuelo limpié la sangre. Él me sonrió. Volví al laboratorio, examiné esa sangre y confirmé mi sospecha. Su sangre posee el factor TR en proporción 100 veces mayor que el de la sangre de la gente común. Mi padre descubrió el factor TR y yo logré aislarlo. Es el elemento que hace cicatrizar las heridas, que renueva los tejidos orgánicos. Cuando ese factor se da en la proporción en que está dado en la sangre de Santo, esa sangre renueva constantemente los tejidos del cuerpo por el cual circula, lo que significa que ese cuerpo no envejecerá nunca, no morirá, permanecerá eternamente joven. Por eso necesito a Santo. Necesito su sangre. Truxón, está nervioso. Vamos. ¡Quieto! ¡Quieto! He ahí a lo más que ha llegado mi obra. Truxón. Un ser mitad hombre y mitad bestia. Freda, tú... Sí, ya sé. He logrado lo que nadie. Trasplantar la sangre de un gorila a un ser humano vivo. Observa. ¿Ves cuál ha sido el resultado? En el hombre se ha ido operando una transformación lenta pero inexorable. Los rasgos e instintos bestiales del gorila han predominado a pesar de todo.
Poco más de tiempo. La metamorfosis será completa. Según tu teoría, ¿se convertirá totalmente en bestia? Así es. Desgraciadamente, la especie humana es muy débil en comparación con los vertebrados superiores. Por eso intenté con un gorila. Ya ves el triste resultado. Abre la puerta. Pero Freda... Abre. Quieto, Truxón. Quieto. No te voy a quitar tu comida. Sigue comiendo. Así, así. Muy bien. Si me obedece ahora es por el estado hipnótico en que lo tengo. Pero llegará el momento en que ya no lo pueda controlar. Me puedo detener aquí. Tengo que llegar más lejos. Ahora mis dos objetivos son, primero, dar vida a Ursus, un ser formado con partes de diferentes cadáveres, semejante al ser que creó mi padre. Y el segundo, atrapar a Santo y retenerlo a mi lado para siempre. Ten listos los generadores y vigila los manómetros. Tuerto, conecta el switch. ¡Ese no, imbécil! ¿Cuántas veces les he dicho que el switch rojo es para proteger secretos, haciendo explotar los laboratorios en caso de ser descubiertos? Conectado, aunque lo desconectes enseguida, en 5 minutos volamos todos. Dale más intensidad a los campos magnéticos. ¡Espera! Dije toda la intensidad. ¡Lo conseguí! ¡Vive!
Yo le di la vida. Retira los electrodos. ¡Detén todo pronto! ¡Quemará su cerebro! Tenemos que llegar cuanto antes a la cita que menciona la nota. Temo por lo que le pueda ocurrir a mi hermana. Cálmate, Elsa. Acudiré a la cita y verás cómo a Norma no le pasará nada. Pero procura serenarte. No puedo, Santo. Hasta que no vea a Norma no lo conseguiré. Además, yo iré contigo. No podría soportar el quedarme sola esperando. Se hará como tú quieras. Ojalá no te arrepientas. Vamos. Es muy bonita. ¿No crees? Vamos al laboratorio. Tenemos que preparar las inyecciones para los ancianos. No nos vayamos a perder otra vez. ¿Vamos bien? Creo que sí. Es el camino que indica la nota. Bien, señores, al tomarlos a ustedes a su servicio, la doctora Frankenstein les suministrará un suero que les devolverá su juventud por 3 meses. Pasados dichos 3 meses, y sus servicios han sido satisfactorios, les dará otra nueva dosis de ese suero, y así sucesivamente. Pero, si cometen alguna falta que lo amerite a juicio de la doctora, se les suspenderá el suero, y consiguientemente volverán a ser ancianos. Todos los que ya tenemos el privilegio de servir a la doctora estamos en las mismas condiciones. Ninguno de nosotros tiene menos de 100 años. Confidencialmente, ella también. O sea, que estamos viviendo, como suele decirse, tiempo extra. La doctora es hija del doctor Frankenstein, el gran científico, un gran sabio con quien tuve el honor de colaborar cuando yo era joven. Él fue el autor, el creador del monstruo que llevó su apellido. Doctora. ¿Venía a inyectarse, don Elías? No creo que lo necesite. Se le ve muy bien. Sí, doctora, vengo por mi ampolleta. Creo que pronto la voy a necesitar. Gracias. Sentirás unos dolores terribles, como si te hirviera la sangre. Pero en poco tiempo serás joven de nuevo.
No se ve gente. Parece un pueblo abandonado. No estás acostumbrada al bullicio de la ciudad. No esperes encontrar clubs nocturnos. ¿Crees que alguien nos oiga? Parece que no hay nadie. Estoy seguro que sí. En la ventana de arriba hay luz. El hambre lo tiene sumamente nervioso. La doctora Frankenstein ordenó no darle nada para convencer al santo a que colabore. Es el injerto de una bestia en un ser humano. La parte de ser humano fue en un tiempo empleado de la doctora. ¿Qué fue lo que hizo para merecer tal castigo? Desobedecer una orden de la doctora. ¿Tan solo desobedecer? Entonces, ¿qué es lo que le espera a Scorpio? Ya te lo puedes imaginar. Por su indiscreción, la policía estuvo a punto de dar con las instalaciones de la doctora. Pobre Scorpio. ¿Me mandaste llamar? ¿A qué hora terminan hoy los efectos del suero en Scorpio? A las 11:30. A esa hora quiero a todo el personal reunido en el laboratorio. Pero a Scorpio no se le va a proporcionar más suero. No. Pero Freda... ¿Tienes algo que objetar a mi decisión? Nada. Se cumplirán tus órdenes. ¿Qué pasa? ¿Por qué me miran así? ¿Dónde está la doctora? ¡Doctora! ¿Dónde está la doctora? Doctor Yanko, a las 11:30 debo inyectarme. Doctora, a las 11:30 cesan los efectos y necesito el suero. Ya empiezo a sentir el envejecimiento. El suero. Por piedad del suero, doctora. Ya no hay suero para ti. ¿No? ¿Dijo no? ¿Por qué no? Mis manos, doctora. Mis manos, doctora. Se están transformando. El suero. Por favor, el suero. Y mi cara. Mi cara se llena de arrugas. Por piedad. Por lo que más quiera. El suero. Perdóneme. Perdóneme lo que hice. Siempre he sido su esclavo
Y seguiré siéndolo. Pero deme el suero, por piedad. ¡El suero! ¡Hagan algo por mí! ¡Hagan algo! Doctora, deme el suero. Así se paga la traición a la doctora Frankenstein. Por eso es la urgencia que tenemos por llegar. Ya le he dicho 1000 veces, señorita, que es muy difícil conseguir cabalgaduras en este lugar. Y referente a viajar de noche, no se los aconsejo. ¿Por qué nos aconseja que no salgamos de noche? Se dice entre los habitantes de este lugar que han escuchado gritos desgarradores durante la noche por el rumbo que ustedes quieren ir. Eso nos decide a ir cuanto antes. Se trata de mi hermana. Ustedes son muy libres de hacer lo que mejor les convenga, pero mi deber es prevenirles. Le agradecemos mucho su intención, señor comisario. Pero esta noche tenemos que estar en el lugar de la cita. Deben ser muy importantes sus motivos. En fin, ustedes saben lo que hacen. Estaré pendiente de su regreso. Este está acabado de enterrar. Oh, han vuelto. ¿Qué piensan de la doctora Frankenstein? ¿No es maravillosa? Lo que más me gusta de estas películas son los villanos. Siempre están tan desquiciados. Trataré una y otra vez hasta lograr lo que me he propuesto. Esta no es la primera Lady Frankenstein. Hubo algunas otras, como la baronesa Elsa Frankenstein en Frankenstein Meets the Wolfman de 1943 y la doctora Maria Frankenstein en Jesse James Meets Frankenstein's Daughter de 1966. Sin embargo, la doctora Freda es más maníaca que ellas. Freda es interpretada por la actriz cubana Gina Román, la rubia superior. Ella también apareció en otras películas del santo, como La venganza de las mujeres vampiro, la cual presentaré pronto. En esa película, ella fue otra grandiosa villana, la condesa vampira Mayra. Así que Gina ha interpretado dos de los arquetipos más famosos en el terror clásico: vampiros y científicos locos. No mucha gente sabe esto sobre mí, pero yo también sé un par de cosas sobre ser una científica loca resucitadora de cadáveres. ¡Sí! ¡Está vivo! ¡Vivo! Un momento. No lo está. Solo eran gases. Sabrán más sobre mi pasado cuando el nuevo issue de Neopop se publique. Ahora, vuelvan a la película mientras yo... ¡Se jodió!
¡Atrás, bestia del infierno! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Cálmate! ¡Haré que las llamas te devuelvan al averno! ¡De donde saliste! ¡Atrás! ¡Atrás, bestia del infierno! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡No te detengas de echar la cara! ¡Camina! 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 ¡Camina, te he dicho algo! ¡Camina! 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 ¡Ahí te quedas, bestia asquerosa! Es un pobre coyote que tiene hambre y por eso aúlla. Si tiene hambre, pudiera atacarnos. Los coyotes solo atacan en manadas. Rara vez a los hombres. Nunca a las muchachas bonitas. Toma. ¿Quién? Soy yo. Es muy urgente. Freda, escapó la muchacha. Uso se soltó y... No me expliques nada. Tendría que castigar a muchos y ahora los necesito a todos. La trajimos anestesiada y se escapa con los ojos bien abiertos. Si llega a la ciudad, regresará con la policía y tendré que usar el Swiss rojo. Divídanse en 3 grupos y encuéntrenla. No, espera. Iré yo misma a dirigir la operación. Llegamos tarde, pero no debe andar lejos. Vamos. Freda, déjame inyectarte antes de que empiece tu transformación. Al rato. Tengo que aguantarme. Quizá de un momento a otro aparezca. Está bien. Yanko. ¿Sí? Recuerda, a la muchacha como quieran.
Pero a Santo lo quiero vivo. Está bien. Corre al pueblo. ¡Qué alegría! ¡Qué alivio! ¿Cómo me encontraste? Tú me encontraste a mí. Ahora es necesario encontrar a Elsa o que ella nos encuentre a nosotros. Insistió en venir conmigo. Ya sabes lo obstinada que es. Estaba preocupadísima por ti. Le dije que corriera al pueblo. ¿Dónde estará? Yo puedo contestar a esa pregunta. Les advierto que a cualquier intento que hagan por escapar, le volaré los sesos de un balazo. No esté tan segura de su triunfo, señora. El comisario del pueblo está esperando nuestro regreso. Y si no regresamos... No confíe tanto en personas a quienes no conoce. Podría llevarse una desagradable sorpresa. ¡Quietos! O mato a la muchacha. Tenemos que capturarlos a como dé lugar. No quiero pensar en el castigo de la doctora si no lo hacemos. Le diremos que Santo nos atacó. ¿Y que siendo nosotros tres no pudimos atraparlo? Ni se te ocurra. Vamos.
Comisario. Comisario. Con que Santo, el famoso enmascarado de plata, el invencible, el indestructible, está aquí vencido a merced de una frágil mujer. No creo que sea usted frágil, ni que sea mujer. ¿Te gustaría averiguarlo? Podríamos ser amigos. Con mi ciencia y tu destreza, seríamos invencibles. Tu sangre y mi fórmula, disfrutaríamos juntos de una eterna juventud. ¿Juventud, señora? ¿Para eso quiere mi sangre? Sospecho que su rostro es una careta que esconde a una horrible vieja. Quiero verte la cara. Lástima de rostro. Te arrepentirás de lo que acabas de decir. Encerraré a Truxón contigo. Vamos a ver hasta cuándo dura tu arrogancia. Quiero probar tu fuerza física. Toma la llave de los candados. Te daré la oportunidad de defenderte. Tienes que humillarlo. ¡Que me pida perdón! ¡Golpéalo, Truxón! ¡Golpéalo, Truxón! ¡Mátalo, Truxón!
Maten a Truxón y encadenen a Santo. Concéntrate. Concéntrate. Tienes que obedecerme. Harás lo que yo te mande. Todo lo que yo te mande. Concéntrate. Concéntrate. Le sacarás los ojos a Santo. Tú se los sacarás. ¿Entiendes? Concéntrate. 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 Desátala. Sin sus ojos perderá su peligrosidad. Nada más quiero que me traiga sus ojos. Sus ojos solamente. Ese será su castigo por haberme despreciado. Y serás tú, precisamente la mujer a quien tanto quiere, quien me vengará. Con el puñal se los extraerás. Y en el recipiente que te he dado, me traerás sus ojos. Ahora obedece. Yo te lo ordeno. Yo esperaré afuera. La sangre en los ojos siempre me ha puesto la carne de gallina. Tuve que salirme. Me vino a la memoria la forma en que yo perdí mi ojo. Norma. Norma. ¿Qué te pasa? ¡Despierta! Tú no puedes hacer esto. Nuestro amor es más fuerte que la maldad de esa mujer. Norma. Norma. ¡Despierta! El tuerto recibirá su castigo por las quemaduras que te ha hecho. ¿Quién es? Soy yo, doctora. La muchacha trae los ojos que le sacó a Santo. Tu mente es poderosa, doctora Frankenstein. Pero Norma me quiere, y su amor rompió las cadenas de tu fuerza hipnótica. Tus diabólicos experimentos terminarán en la cárcel. ¡Quieto! Aún no estoy en tu poder. Un paso más y en 5 minutos no quedará nada de nosotros. Mi mente poderosa ordenará a Ursus que acabe contigo. Ursus, termina con él. Yo te lo ordeno. ¡Huye, Norma! ¡Pronto!
Escaparemos por donde salí la otra vez. ¡Vargas! ¡Sandro! Tenemos que llegar al pueblo rápidamente. Espero que a Elsa no le haya pasado nada. La doctora dijo que todo el pueblo está a su servicio. Vamos. Tienes que narcotizar a la muchacha y llevarla con la doctora. ¿No le parece extraño que no hayamos tenido noticias de ella? ¿No cree usted que Santo... Tú haz lo que te digo y no empieces con conjeturas. No sirven para nada. Son una partida de imbéciles. 2 veces han logrado escapar y por el mismo sitio. ¿Se puede saber por qué dejaron la cabaña sola? Pueden estar seguros que si Farcas y Ursus no me traen a Santo, seguirán la misma suerte de Escorpio. Creí que la muchacha estaba hipnotizada. ¡Estúpido! ¿Por qué no te quedaste en la celda como te ordené? El ver sacar los ojos me horroriza. Me recuerda cuando yo perdí el mío. Pues juro que te sacaré el otro si no atrapan a Santo. Puto enmascarado de plata. Juro por Satanás que acabaré contigo. Espera. Creo que me torcí un tobillo. Ven a descansar. Es una ligera torcedura. Pero me duele mucho. Mientras descansas un poco, voy a investigar.
Ya se ven las luces del pueblo. Vamos. ¡Esa es mi hermana! Elsa, levántate. ¿No te hicieron daño? No. Dejen la conversación para después. Ya va a amanecer. Vamos. Le quitaron el distribuidor. Malditos. Pronto pasará un auto que las lleve a la ciudad. ¿Pero es que no vas a venir con nosotras? Ustedes irán a la ciudad y expliquen al inspector Martínez todo lo ocurrido. No, por favor, ven con nosotras. Yo tengo que regresar al cubil de esa bruja para impedir que huya. Ustedes díganle al inspector que envíe su gente. Ahí viene un auto. ¿Sería tan amable de llevar a la ciudad a estas jóvenes? Sería para mí un gran honor servirle, Santo, ya que usted es mi favorito en las luchas. Cuando vaya a verme luchar, búsqueme en mi camerino. Me dará mucho gusto volver a verlo. Súbanse, muchachas. Si en una hora no tengo noticias de Santo, ustedes no tendrán más suero. Por favor, cálmate. Tengo la seguridad de que René los encontrará en la carretera y los llevará donde Sandro y sus hombres esperan. ¡Arde imbéciles! Ese enmascarado tiene pacto con el diablo. Es sumamente peligroso. ¡Al diablo es a donde se tienen que largar! Y no regresen hasta que traigan noticias de Santo. Y más les vale que sea bien pronto. Pobre infeliz. Es increíble que puedas vivir con tanta sangre que has perdido. No sé si me podrás oír o entender, pero tengo que dejarte. En cuanto pueda, volveré por ti. Sé lo que estás sufriendo, pero es lo más que puedo hacer por ti.
La doctora tiene mucho interés en volver a verlas. Pronto Santo acabará con esa bruja y todos ustedes. Tienes la lengua muy suelta y eso te puede costar caro. ¡Es usted un cobarde! Pronto te arrepentirás de tus palabras, muñeca. ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Déjeme! Doctora, parece que hay alguien en el túnel secreto. Ya lo sé, y no puede ser otro más que Santo. Avisa a la gente que esté preparada. Sí, doctora. Cada vez los dolores son más intensos. Y eso podría trastornar sus facultades mentales. Espero no estar aquí cuando eso pase. Con un demente puedes vivir si sabes manejarlo. No creo que con una soga al cuello pudieras hacerlo. Cárguenlo. Regresemos enseguida. No me gusta este lugar.
hermana fue la causante de la muerte de Ursus al propiciar la huida de Santo. Todo mi trabajo de largos años se vino abajo por Santo. En castigo comenzaré extirpándole los ojos, llenando las órbitas con ácido. Su dolor pagará en parte la horrible agonía que sufrió Ursus al ensartarse en la cruz. Muerto. ¡Santo! O no reconocerás el rostro de la muchacha en breves momentos. Es ácido sulfúrico. Una duda más y la siguiente vez lo vertiré sobre su rostro. Ursus, acaba con Santo. Lucifer te envió aquí para eso. Atácala, Ursus. Ella es la causante de tu horrible vida. No, a mí no. A él, Ursus. A él. Apártate, bestia. Es a Santo a quien tienes que atacar. Yo te lo ordeno y tienes que obedecerme. No, Ursus. Ursus, no. ¡Ay, no! ¡Corran! ¡Va a volar todo esto! ¡Síguenos, Ursus! ¡Para acá! ¡Freda! Freda. ¡Vamos! ¡Síganme! ¡Vamos, vamos! ¡Deprisa, muchachas, deprisa! Tenemos que alejarnos de aquí. Va a volar todo esto. El ídolo de las multitudes, el Santo, frente al japonés Yamaguchi. Es la primera caída y son los movimientos ya en plena acción. ¡Qué preciosa tijera voladora del Santo! Y la repite y el público se le entrega. Plena condición física del gran atleta, el Santo, el amigo de los niños.
El japonés, todo un atleta también. Pero el Santo con lujo de facilidad está dominando al japonés Yamaguchi. Aquí está un tope, cuidado. Buena rodada del Santo. Y ahora a buscar su candado volador, que tanta fama le ha dado. El ídolo mundial dominando completamente al japonés Yamaguchi, que está siendo también aplaudido por su caballerosidad. Pero qué azotones, qué duro le está dando el Santo. Y aquí una combinación de martillo. Le pregunta el referee Bulov si se rinde. Y vea usted con qué forma tan fácil el Santo se deshace ahora del ataque a su pierna. Yamaguchi lo busca, pero se enreda a su cintura el Santo para buscar llaves abajo y prenderlo con la palanca. Y aquí una sonrisa del Santo para su público. Y la llave a caballo lo ha prendido. Y el japonés se está rindiendo para que el Santo gane la primera caída del Campeonato Mundial de Peso Medio. El público feliz, completamente con él. Porras a izquierda y a derecha. Santo, Santo, se oye retumbar por toda la arena. Un público feliz que espera ver coronado también su anhelo de que el Santo sea el campeón mundial de peso medio. Estamos en la segunda caída. Buena toma de cintura para la Nelson. Y Ponce Ignage del japonés. Yamaguchi lo ha prendido también con candado fuerte sobre el cuello. Otra vez el candado y aquí está deshaciéndose del Santo con facilidad asombrosa. Un cambio precioso de llave. Y aquí cuidado Santo. Lo han prendido con un movimiento para buscar el cangrejo. Apoya fuerte la rodilla derecha sobre la espalda del Santo. Y el Santo se ha desprendido peligrosamente de la pierna. Pero otra vez lo saca con agilidad suprema. El defensor de los débiles, el Santo. Buscando ahora con una Nelson y otra combinación de llaves. Se deshace bien Yamaguchi del abrazo del Santo sobre la nuca para que ahora vengan nuevamente las tijeras voladoras y haga girar espectacularmente a Yamaguchi una y otra vez, teniéndolo completamente a su merced y el público delirante de emoción por ver a su gran ídolo triunfar ahora sobre este peligrosísimo japonés Yamaguchi, que por momentos se le ve desesperado. Pegado muy buenos movimientos como ahora ese martillo nuevamente sobre el brazo, un 4 durísimo que el Santo resiste para quitárselo también con una llave japonesa. El Ponce Ignage y ahora el látigo y aquí se espera el puente trágico, vaya azotón durísimo de Yamaguchi. El Santo nuevamente con su estupenda condición física ha sido prendido con candado y aquí está el primer movimiento ilegal de Yamaguchi, completamente desesperado. No ha podido con el ídolo de las multitudes y quiere repetirlo, pero vea usted qué agilidad del Santo. Ahora el remate del Santo, el crotch famoso y cómo grita el público. Y para darle gusto a él, su tope suicida. Aquí está. Queda completamente exhausto el japonés. 1, 2, 3. Nuevo campeón del mundo de peso medio, el Santo. Una porra interminable. Gritos de todo el público que quiere subirse al ring a levantarlo en hombros. Aquí está el nuevo campeón del mundo de peso